Muy buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y nos compete dar inicio a la unidad de nucleótidos y ácidos nucleicos con el tema 8.1. Las expositoras seremos Parra Montoya Heidi, Arredondo Ríos Gema Fernanda y de apoyo tendremos a Valle Verdugo Lourdes Aymara. Ahora una pequeña introducción al tema. Los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones. Por ejemplo, garantizan los intercambios energéticos, actúan como señales químicas en los sistemas celulares en respuestas a hormonas y son componentes estructurales de una serie de factores enzimáticos e intermediarios metabólicos. También son los constituyentes de los ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico, el ADN, y ácido ribonucleico, el ARN. Estos son los depositarios moleculares de la información genética. Es importante destacar que la capacidad de almacenar y transmitir información genética de una generación a la siguiente es un requisito esencial para la vida. Tema 8.1. Algunos conceptos básicos. Encontraremos, por ejemplo, el ADN. Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve como un manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ARN es otro ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Este está compuesto por una cadena simple a diferencia del ADN. Aquí podemos observar una tabla de comparación entre el ADN y el ARN. La función del ADN es el almacenamiento de información genética y el ARN se encarga de transferir esta información genética a diferentes organismos. La estructura del ADN es de doble hélice y del ARN es de hélice simple. La composición de ambos es muy parecida. Ambos tienen bases de adenina, guanina y citosina, pero la diferencia es que el ADN tiene una base de timina y el ARN una base de uracilo. La propagación del ADN es por autorréplica y la del ARN se sintetiza a partir del ADN según este sea necesario. Entre otros conceptos tenemos gen. Es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de un producto biológico funcional, ya sea de una proteína o de un ARN. Una molécula de ADN suele ser bastante grande, ya que una célula comúnmente posee miles de genes. Las únicas funciones conocidas para el ADN son el almacenamiento y la transmisión de la información biológica. El ARN ribosómico, que son componentes de los ribosomas complejos que llevan a cabo la síntesis de proteínas. El ARN mensajero, que estos actúan de manera intermediaria, transportando la información genética desde un gen hasta el ribosoma, donde se sintetizan las correspondientes proteínas. El ARN de transferencia. Estas son moléculas adaptadoras que traducen con fidelidad la información contenida en el ARN mensajero a secuencias específicas de aminoácidos. Los nucleótidos y los ácidos nucleicos contienen bases y pentosas características. Los nucleótidos están formados por tres componentes: una base nitrogenada, una pentosa y uno o más fosfatos. La molécula sin el grupo fosfato se denomina nucleósido. Las bases y las pentosas de los nucleótidos comunes son compuestos heterocíclicos. En la estructura de los nucleótidos, la base de un nucleótido está unido covalentemente mediante un enlace N-beta-glucosídico con el carbono 1' de la pentosa, y el fosfato está esterificado con el carbono 5'. El enlace N-beta-glucosídico se forma por eliminación de agua, un grupo hidroxilo de la pentosa y un hidrógeno de la base. El ADN, como el ARN, contiene dos bases purínicas principales, la adenina y la guanina, y dos bases pirimidinas principales. Como ya se mencionó antes, tanto en el ADN como en el ARN, una de las pirimidinas es la citosina.
pero la segunda base pirimidínica es timina en el ADN y uracilo en el ARN. Ahora bien, tenemos la nomenclatura de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. En esta parte tenemos una tabla donde nos muestra la comparación de cómo se llamaría si fuera un adenosín, un nucleótido y en qué parte se encuentra, si sería del RNA o el ADN. En primera instancia, en las purinas tenemos al adenín, que el nucleótido es adenosín, y por otra parte desoxiadenosín cuando si fuera el DNA. El nucleótido es adenilato y desoxiadenilato, que se encuentra en el DNA. En la guanina, guanisín o desoxiguanisín, y por su parte el nucleótido guanilato o desoxiguanilato, cuando se encuentra en el DNA. Por parte de las pirimidinas tenemos a la citosina, que el nucleótido es citosín o desoxicitosina, el nucleótido es citidinilato o desoxicitidinilato, que es la que se encuentra en el DNA. Y en la timina, que recordando que la timina solamente se encuentra en el DNA, es timidimina o desoxitimidina. Y en el nucleótido es timidilato o desoxitimidilato. Y en el uracilo, que el uracilo solamente se encuentra en el RNA, es uridín o udinilato, que se encuentra en el RNA. Los ácidos nucleicos contienen dos tipos de pentonas: los desoxirribonucleicos del ADN, que contienen el 2-desoxideribosa, y los ribonucleicos del ARN, que contienen D-ribosa. Ambos tipos de pentosa se encuentran en la forma beta-furanosa. En esta imagen tenemos la conformación de la ribosa, donde tenemos el aldehído que pasa a ser el beta-furanosa, y aquí tenemos el ejemplo de la estructura. En esta imagen tenemos una comparación de los desoxirribonucleótidos y de los ribonucleótidos, donde tenemos la estructura de cada uno de ellos. En primera instancia tenemos al desoxiadenosín monofosfato, que en su símbolo puede ser A, DA o DAMP, donde más conocido es AMP, dependiendo si es monofosfato, trifosfato o dependiendo del número difosfato, es el nombre que se le da, ya sea si fuera mono, di o tri, como comúnmente conocemos a este nucleótido como un desoxiadenosín trifosfato, que es el ATP, que es el cambio de moneda. En otra instancia tenemos al desoxiguanosín monofosfato, que su símbolo es G, DG, DGMP. Igual mismo caso, si es difosfato sería DGDP. Y en el caso de la desoxitidiminosín monofosfato, igual es TDP, DTMP. Y en la parte también de desoxicitosín monofosfato sería el símbolo C, DC, DCMP. Que recordando que estos son la parte de los desoxirribonucleótidos. Y en el nucleótido de los ribonucleótidos encontramos al nucleótido adenosín monofosfato con el símbolo A o AMP. En el guanosín monofosfato, todos llevan guanosín 5' monofosfato, pero comúnmente se utilizan más el nombre de guanosín monofosfato, por ejemplo. En este ejemplo tenemos en el guanosín monofosfato GMP. En el uridín monofosfato es el símbolo U o el UMP.
Tenemos que señalar, aquí es el ejemplo importante, cuando es desoxirribonucleicos o cuando es ribonucleicos, porque ya se dieron cuenta que cuando son ribonucleicos no lleva el D al inicio de los símbolos, o sea, se marca cuando es T. Y por último, tenemos al citidin monofosfato con el símbolo C o CMP. Bases secundarias. Sabemos que comúnmente los nucleótidos contienen solamente purinas y pirimidinas principales, pero aún así el ADN y el RNA contienen otras bases secundarias, las cuales también se consideran minoritarias. Por ejemplo, para el ADN tenemos que posee bases minoritarias en formas metiladas de las bases principales. También para algunos ADN víricos, estas bases secundarias se pueden encontrar hidroximetiladas o glucosiladas. Y para las bases que se encuentran alteradas o que son muy poco comunes en el ADN, estas funcionan como señales específicas para la regulación o protección de información genética. Ahora, para el caso del RNA, podemos encontrar estas bases minoritarias en el tRNA de distintos tipos. Podremos observar varios ejemplos en el siguiente esquema. Ahora bien, aquí podemos observar de manera visual lo que mencioné con anterioridad. En la figura A se observan las bases minoritarias que se encuentran presentes en el ADN y algunos ejemplos de estas serían la 5-metilcitidina y la N2-metilguanosina. Ahora, para el caso de la figura B, podemos observar las bases minoritarias que se encuentran presentes en los tRNA. Y algunos ejemplos de estas serían la inosina y la 4-tiouridina. El tipo de nomenclatura que pueden presentar estas bases secundarias puede ser un poco confusa, ya que muchas de estas poseen nombres comunes al igual que las bases principales. Podemos observar un ejemplo de esto en la figura B, en donde el nucleósido de la hipoxantina es la inosina. A continuación, les desglosaré dos maneras de poder nombrar a estas bases. La primera forma es la siguiente. Para las formas sustituidas de estas bases, consiste en señalar la posición en el anillo en donde se encuentra la sustitución. Esto es, cuando la sustitución tiene un lugar en un átomo de los anillos de purina o pirimidina. En esta no se especifica el elemento que se encuentra unido al sustituyente. La segunda manera de nombrarlos es cuando el átomo sustituido es exocíclico. Esto quiere decir que se encuentra fuera del anillo. Para este caso, se identifica el tipo de átomo y se señala la posición del anillo a la que se encuentra unido por un superíndice. Podemos observar ejemplos de esta nomenclatura en la figura A. Por ejemplo, en la N2-metilguanosina y en el N6-metiladenosina. Las células también contienen nucleótidos con grupos fosfato en posiciones distintas del carbono 5. En la siguiente figura observamos monofosfatos de adenosina. Podemos observar a los ribonucleósidos 2,3 monofosfatos cíclicos. Estos funcionan como intermediarios aislables. Y también podemos observar los ribonucleósidos 3 monofosfato, los cuales son productos finales de la hidrólisis del RNA por ciertas ribonucleasas. También podemos observar la adenosina 3,5 monofosfato cíclico y la guanosina 3,5 monofosfato cíclico. Enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos sucesivos del ADN y del RNA se encuentran unidos covalentemente por puentes de grupos fosfatos. El grupo fosfato se encuentra en el carbono 5 de un nucleótido, el cual está unido al grupo hidroxilo en el carbono 3 del nucleótido. Todo esto mediante un enlace fosfodiéster. Los esqueletos covalentes de los ácidos nucleicos están formados por residuos alternados de fosfato y pentosa. Las bases se pueden considerar como grupos laterales que se encuentran unidos al esqueleto a intervalos regulares.
Estos esqueletos del ADN y del RNA son hidrofílicos. Los grupos fosfato con un pKa cercano a 0 se encuentran ionizados por completo y con una carga negativa a un pH de 7. Estas cargas negativas se encuentran neutralizadas por interacciones iónicas de cargas positivas de proteínas, iones metálicos o poliaminas. En la siguiente figura podemos observar enlaces fosfodiéster del esqueleto covalente del ADN y del RNA. Podemos notar estos enlaces porque en la figura se encuentran sombreados. Estos unen los nucleótidos sucesivos. Estos enlaces también tienen la misma dirección a lo largo de la cadena. Es por ello que cada cadena lineal de un ácido nucleico tiene una polaridad específica y los extremos 5 y 3 son diferenciados. El esqueleto covalente del ADN y del ARN experimenta una lenta hidrólisis enzimática de los enlaces fosfodiéster al contacto del ADN y el ARN en vitro. Se hidrolizan rápidamente en condiciones alcalinas los primeros productos en la acción del alcalin sobre el ADN son nucleótidos 2 y 3 monofosfatos cíclicos, los cuales son rápidamente hidrolizados para producir una mezcla de 2 y 3 nucleósidos monofosfato. Las líneas que conectan nucleótidos que pasan a través del fosfato se dibujan uniendo al diagonal del punto medio. Sería el carbono número 3 de la desoxirribosa del nucleótido con el extremo inferior del carbono 3 del siguiente. Como se muestra en la imagen de arriba, donde tenemos el cambio hacia el fosfato en la unión del carbono número 3. Las propiedades de las bases de los nucleótidos influyen en la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Las pirimidinas y purinas libres son compuestos débilmente básicos y por ello se denominan bases. Son moléculas aromáticas. Esta propiedad tiene efectos importantes sobre la estructura, la distribución electrónica y la capacidad de absorción de la luz por los ácidos nucleicos. La deslocalización de los electrones entre los átomos del anillo confiere a la mayoría de los enlaces el carácter de doble enlace parcial. A consecuencia, las pirimidinas son moléculas planas y las purinas casi planas, con una ligera deformación. Estas bases pueden existir en dos o más formas tautoméricas según el pH. En la imagen que se muestra están las formas tautoméricas del uracilo. A pH 7 predomina la forma lactama. Las otras formas adquieren más importancia al disminuir el pH. Todas las bases nucleotídicas absorben la luz UV y los ácidos nucleicos se caracterizan por una fuerte absorción a las longitudes de onda cercanas a 260 nanómetros. En la imagen se muestran los espectros de absorción de los nucleótidos comunes. Los espectros se muestran como la variación del coeficiente de extinción molar con la longitud de onda. En la tabla se muestran los coeficientes de extinción molar a 260 nanómetros y pH de 7. Los espectros de los ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos correspondientes, así como los de los nucleósidos, son idénticos. Para las mezclas de nucleótidos se utiliza la longitud de onda de 260 nanómetros, que es la línea vertical que se puede observar al medio de la gráfica. Las bases también son hidrofóbicas y relativamente insolubles en agua en el pH celular cercano a la neutralidad. A pH ácido o alcalino, las bases adquieren carga y aumentan su solubilidad en el agua. El apilamiento de las bases ayuda a minimizar el contacto de las bases con el agua y es de gran importancia en la estabilización de la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Grupos funcionales. Los grupos funcionales de las purinas y pirimidinas son los grupos carbonilo, los átomos de nitrógeno del anillo y los grupos amino hexosicílicos. La formación de enlaces de hidrógeno en los que participan los grupos amino y carbonilo constituye el tipo principal de interacción
entre dos cadenas complementarias del ácido nucleico. Los patrones de enlace de hidrógeno fueron definidos por James Watson y Francis Crick en 1953. En estos, la adenina se une específicamente con la timina o el uracilo y la guanina se une con la citosina. Estos tipos de pares de bases predominan en el ADN y el ARN de doble cadena. Este apareamiento específico de las bases permite la duplicación de la información genética. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Esperamos sus dudas y comentarios respecto al tema.